¿Qué tal, amigos televidentes de la ciudad de Nueva York? Qué alegría poder estar con todos ustedes una vez más aquí en Punto de Vista, donde cada semana llegamos a ustedes gracias a MNN, la dirección ejecutiva de Zenaida Méndez, la coproducción de Dulce Mateo y un servidor, Carlos Cabrera, como siempre, agradecido de que estén ahí con nosotros, que podamos hablar, que podamos compartir, que podamos intercambiar ideas, que podamos de manera libre y libérrima poder ejercitar esa libertad que nos da la primera enmienda de la Constitución de este país de hablar y expresar nuestros puntos de vista de manera libre, sobre todo con respeto, con tolerancia y entendiendo y respetando los otros puntos de vista. Así que los teléfonos siempre están abiertos, aquí no hay censura, aquí no hay filtro, ni siquiera le pregunto el nombre ni de dónde me está llamando. Así que vamos a expresarnos y vamos a hablar sobre todo esto, porque ejercitando estas libertades es que podemos nosotros valorar lo que tenemos. Así que, como siempre, recordarles que estamos por todas las compañías de cables en la ciudad de Nueva York. Si nos encuentra en Spectrum, canal 34, RCN, canal 82, Verizon Fios, canal 33, y a través del internet desde cualquier parte del mundo, mnn.org, pero haciendo clic en el canal 1. Hoy, jueves a las 8 de la noche en vivo. Sin embargo, los domingos a las 8 de la mañana por diferentes canales. mnn.org, pero en el canal 4 de MNN. Sin embargo, en las compañías de cables, en Spectrum los domingos a las 8 de la mañana, el canal 67. En RCN canal 85 y en Verizon Fios canal 36. Y si todo eso fuera poco y quiere encontrarnos en YouTube, sencillamente, Punto de Vista con Carlos Cabrera. Y estarán archivados todo nuestro programa hasta que Jesucristo regrese. Así que, mis amigos, vamos a desarrollar nuestro programa. Tenemos varios invitados en el día de hoy, por eso no hay muchos anuncios. Sin embargo, no me puedo olvidar de un anuncio importante. Es este martes 1 de mayo, donde el mundo entero celebra el Día Internacional del Trabajo, excepto los Estados Unidos, porque le da mucha vergüenza por qué se celebra el 1 de mayo. Sin embargo, los movimientos comunitarios, los sindicatos y las organizaciones progresistas están haciendo cada año una práctica de celebrar también el May Day, que es 1 de mayo universalmente en este planeta. Mis amigos, así que este 1 de mayo en Washington Square Park, eso quiere decir por allá, por West Fork, por todos los trenes que llegan a West Fork, al oeste, la calle 4, cerca ahí de NYU Academic, va a haber un evento multitudinario, agrupando organizaciones, agrupando sindicatos, agrupando a Titirimundati. Esto va a ser en el mayo 1, martes, a las 5:30 de la tarde en Washington Square Park, aquí en el lado oeste de Manhattan. Así que vamos para allá, señores, a demostrar. Y el tema es trabajadores e inmigrantes. Ese va a ser el tema de estas manifestaciones a todo lo ancho de los Estados Unidos. En el May Day, en el 1 de mayo, se va a estar celebrando estas manifestaciones. Le han denominado Partners in Powers. Son compañeros en poder. Y es sobre todo unirnos todos. Vea el volante de hoy, ¿verdad? Tenemos ahí un negro y un blanco de la mano que está diciendo que unidos en poder. Tenemos que defender los derechos hasta donde lo hemos logrado, sobre todo consciente del ataque que hay en este país bajo esta administración
contra los sectores progresistas, contra los sindicatos, contra los pobres, contra los trabajadores, contra los inmigrantes. Así que vamos, señores, a participar no solamente en Nueva York, a todo lo ancho y largo de este país en el 1 de mayo con ese tema, unidos en poder y unidos empoderándonos, ¿verdad? Sobre todo trabajadores e inmigrantes aquí en los Estados Unidos. Así que yo estaré ahí, no sé ustedes, lo invito a que estén ahí también, porque así es que podemos hacer patria. La patria grande, la patria donde vivimos, la patria de donde venimos, la patria que nos duele a todos. Y qué bueno que hacerlo en esta urbe neoyorquino que ha unido a tantas culturas, a tanta étnica que forman este gran arcoíris que es la ciudad de Nueva York. Así que quedan todos invitados a esa actividad del martes 1 de mayo a las 5:30 en Washington Square Park. Así que vamos a darle entrada a nuestra primera invitada y quien nos honra aquí en Punto de Vista es una catedrática, una académica puertorriqueña de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, la doctora Marta Quiñones Domínguez. Bienvenida a Punto de Vista. Gracias. Qué bueno tenerle aquí, qué bueno que podemos hablar de Puerto Rico, qué bueno que Puerto Rico está en la mente de tanta gente. Yo creo que en esta semana más de 3 actividades me han invitado a cosas que tienen que ver con aliarnos con Puerto Rico, protegernos Puerto Rico, ir a Washington a participar para recobrar y levantar a Puerto Rico de los ataques, no solamente de la naturaleza, pero también de los ataques que Puerto Rico económicamente ha sido afectado mucho antes de estos problemas ambientales. Y qué bueno que puedo hablar con usted, que es una líder comunitaria, que es una académica, que es ambientalista, y creo que Puerto Rico ha sido lamentablemente arrastrado, yo diría prácticamente, a todo lo ancho y largo de esa isla. Nos ha dolido a todo. Puerto Rico nos ha dolido a todo porque no sé de qué manera coincidieron tantas cosas. Y sobre todo, nos ha dolido con la irresponsabilidad que este gobierno ha enfrentado la crisis de Puerto Rico. Y qué bueno hablar con usted, que nos hable de eso. ¿Cuál es el estatus de Puerto Rico actualmente? Pues mira, Puerto Rico está en esta crisis social más que económica, ¿verdad? Y ya mismo le explico por qué no es una crisis económica, es una crisis social donde lógicamente están atacando a todo el pueblo de Puerto Rico, incluyendo los trabajadores, y marcado en el 1 de mayo también estamos haciendo unas actividades en Puerto Rico donde reconocemos dónde está el problema, ¿verdad? Y el problema está en una ley que firmó el Congreso de los Estados Unidos el año pasado, en el 2016, la ley promesa, ¿verdad? No tiene promesa nada, pero sus siglas en inglés sonaban como promesa, que creó una Junta de Control Fiscal que es un supragobierno sobre el gobierno, ¿verdad? Entonces, lógicamente, declarando a Puerto Rico, lo que todo el mundo sabía y que nadie quería decir, que era que Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos, que había una farsa del Estado Libre Asociado, aboliendo todos esos procesos que se habían dado a la Constitución, porque la Junta de Control Fiscal, que no es electa por el pueblo de Puerto Rico, sino nombrada por el Congreso de Estados Unidos, impone el presupuesto de Puerto Rico, maneja Puerto Rico, controla Puerto Rico y puede cambiar las leyes de Puerto Rico, ¿no? Y es parte de ese proceso. Esta Junta de Control Fiscal se creó exclusivamente para pagar la deuda, no para beneficiar al pueblo de Puerto Rico, justificado en que la Constitución del Estado Libre Asociado decía que primero se paga la deuda y después son las personas. Pero también la Constitución del Estado Libre Asociado dice que los seres humanos tenemos derechos humanos, ¿no? Y tenemos derechos civiles. O sea, que esa otra parte como que la ignoran y se fueron por encima solamente para pagar la deuda. Y amparados en eso, han establecido un plan de ajuste, ¿verdad?
similar a los que han aplicado a otros países del mundo dentro de las políticas neoliberales que se establecen, ¿tá? Donde se quiere eliminar el gobierno, se quiere privatizar todos los activos del gobierno, se quiere vender, ¿no? Porque una cosa es privatizar y otra cosa es lo que le llaman ellos externalizar o vender otro de los activos para pagar la deuda, recortando los beneficios del pueblo de Puerto Rico y recortando sobre todo los derechos laborales, los derechos civiles y los derechos que tenemos cada uno de nosotros. En ese proceso llegó el huracán Irma y llegó el huracán María, y nos cogió completamente desprovisto, no al pueblo, sino al gobierno, que se supone que después del huracán George, a finales del siglo pasado, se creó un plan en todo Puerto Rico para poder contemplar cómo recuperarnos inmediatamente, pero el gobierno que entró desconocía de esos planes, por lo tanto no hizo ningún tipo de gestión preventiva y creyendo que esto era un relajo, pues lógicamente no cumplió con su deber ministerial y dejó que lógicamente muchos de nuestros ciudadanos quedaran desprotegidos. Por suerte tenemos a los municipios que sí cumplieron su plan, ¿verdad? Muchos de ellos, algunos no sirven, sus alcaldes, los municipios sirven, ¿verdad? Sí. Sus alcaldes y alcaldesas, pero muchos de esos alcaldes y alcaldesas se tiraron a la calle a rescatar a las personas, a buscar todo, o sea, a lograr que el pueblo sobreviviera, a darle los servicios necesarios en un país donde todo fracasó. No tenían servicio de energía eléctrica, inclusive todavía muchos de nuestros residentes en el centro de la isla no tienen energía eléctrica y muchos de mis vecinos en la costa tampoco la tienen, o sea, porque a mí me llegó hace un mes, así que es parte de ese proceso. El sistema de telefonía completo falló, el sistema mismo que medía cuántos eran los vientos del huracán también se fue a ajuste, o sea, se fue a ajuste todo el país y con eso se fue a ajuste también todos los servicios que se dan, los hospitales, los servicios básicos, ¿no? Lógicamente, y las personas confiando en un sistema que es todo electrónico, porque ese es el sueño que te vende, tú pagas con tarjeta de crédito, tú sacas dinero con tu tarjeta de cajero automático, pues confiando en eso, la gente de repente se encontró también desprovista, porque si no hay energía eléctrica, si no hay internet, pues lógicamente no sirve ninguno de los sistemas, ¿no? Muchos de los negocios también fueron afectados, al igual que las viviendas. Entonces estuvimos en ese primer mes tratando de, como pueblo, reconstruirnos y tratando de conseguir qué fue lo que sucedió y por qué nosotros no estábamos preparados como pueblo para enfrentar esta situación en un país donde sí se demostró que, a pesar de que dicen que es el 45% el nivel de pobreza, en realidad somos muchos los pobres, porque nuestras casas no necesariamente soportaban los vientos huracanales, o las casas que aparentaban ser seguras estaban en lugares inundados, ¿verdad? O sencillamente estábamos en lugares donde pues, la lluvia y el viento hizo que se cayera todo, los árboles, las carreteras se deslizaron, y entonces en ese entramado nos encontramos como pueblo y nos defendimos como pueblo, y entonces acá desde la diáspora hubo un pueblo puertorriqueño que se solidarizó, pero el gobierno nunca se enteró, porque el gobierno después se ubicó, se atrincheraron todos en el centro de conversiones con aire acondicionado, con agua, con todos los servicios, mientras el pueblo no tenía nada de eso. Y el pueblo se dio cuenta. Sí, exactamente. Y no solamente eso, sino que es bueno saber, y me gustaría hablar con usted al respecto. Cuando se creó esta junta, supuestamente por el desastre financiero, por el desastre económico de Puerto Rico, sin embargo, ¿cuál fue la parte de responsabilidad de los actores principales en lo que tiene que ver con gobierno, lo que tiene que ver con las corporaciones, lo que tiene que ver con todos los entes que han explotado y aprovechado a Puerto Rico y quizás son parte activa de la crisis de esa? ¿Solamente Puerto Rico es controlado por esa junta y ellos no tomaron ninguna responsabilidad? Pues mira, ingenuamente muchos de los actores políticos creían que la Junta de Control Fiscal iba a enderezar los mismos entuertos políticos que ellos habían hecho. Pero la realidad es que la Junta de Control Fiscal no iba a enderezar entuertos políticos, sino sencillamente iba a cobrar el dinero que los dueños del capital están reclamando, el dinero del pueblo de Puerto Rico, donde cada uno de los ciudadanos que pagamos impuestos, pagamos esos impuestos en nuestro contrato social que dice que el Estado nos va a proveer una serie de amenidades, ¿está? Esta gente viene, lógicamente, a cobrar, pero también a lograr impunidad. Impunidad ante los actos de corrupción que crearon la deuda, porque esa deuda no surgió en el siglo XXI. Esa deuda se está arrastrando desde la década de 1970.
¿verdad? Ya en el 76 empezaron a crear embelecos con la deuda, o embelecos, ¿verdad?, para los puertorriqueños, todo este entramado extraño, cuando la Constitución decía que solamente el 15% del presupuesto se podía tomar de deuda, pues entonces ya posteriormente se creó lo que se llama la deuda extraconstitucional, o sea, fuera de la Constitución, lo cual es ilegal, ¿verdad? Y lógicamente con esa deuda extraconstitucional se siguió trabajando, ¿verdad?, endeudando el país. Estados Unidos se hizo de la vista larga porque en ese momento dado, al estar la Guerra Fría, Puerto Rico era el ejemplo a seguir del resto de América Latina. Por lo tanto, para Estados Unidos tenía que mantener una colonia bien establecida, ¿verdad?, para que los demás se copiaran, ¿verdad?, de la colonia y se sintieran felices de que Estados Unidos los estaba protegiendo. En ese proceso se siguió con este proceso de la deuda extraconstitucional, después la deuda escondida, que era otro tipo de deuda que se hizo y que después se disfrazaba y se incluía en la deuda del 15%, y todo, cuando empezamos a ver, todo esto empezó a complicarse. Lo que pasa es que en ese momento histórico, la economía de Puerto Rico, que había decaído en el 70, fue rescatada con la sección 936 del Código de Rentas Internas, que le permitía a las industrias de Estados Unidos ubicarse en Puerto Rico libre de pagar impuestos. Y entonces, lógicamente, allá en Puerto Rico sí se le ocurrió que depositaran los ingresos en la banca puertorriqueña para rescatar a nuestra banca puertorriqueña, y eso mantuvo artificialmente la economía de Puerto Rico. Ya para finales del siglo, que se decide que se va a eliminar, ¿verdad? ¿Y por qué se va a eliminar? Porque ya la Guerra Fría no existe, Gorbachev eliminó todo esto. Ya Puerto Rico no era esa proyección que querían hacer para nivel internacional. Hay personas que postulan la teoría del abandono de Estados Unidos hacia Puerto Rico. Estados Unidos le ofreció al resto de América Latina lo mismo que nosotros teníamos como privilegio. Ahora tenían mercado común a través de los tratados de libre comercio, podían tener circulación de los productos y tenían defensa común, porque Estados Unidos a cambio le decía, déjame poner una base en tu país para luchar ahora contra las drogas, no contra el comunismo, ahora es contra las drogas, ¿verdad?, porque ese fue el issue. Y entonces se desplazan de Puerto Rico muchas de lo que se estaba estableciendo en la isla, y posteriormente con la eliminación de la sección 936, porque Estados Unidos quería recuperar su dinero antes de Trump, ¿verdad? Antes de Trump estaba también ese concepto de que Estados Unidos quería que sus empresas volvieran de nuevo a Estados Unidos para generar empleo, pero las empresas lo que hicieron fue que se siguieron yendo para el resto de América Latina. Es curioso que cuando tú vas a México a un congreso te dicen exactamente que el problema son los del sur, porque se están llevando las industrias de Estados Unidos que están viniendo hacia acá. Entonces es un problema que se va repitiendo en esa explotación capitalista, pero ahora es explotación capitalista dependiente. ¿Dependiente de qué? Del capital extranjero. Practicado en Puerto Rico por muchos años, viendo que tenía éxito, así que lo llevaron hacia el resto del mundo. En ese proceso Puerto Rico entonces va perdiendo esa productividad económica, y al perder productividad económica, la deuda tiende a crecer más, porque entonces el Estado sigue gastando como estaba gastando. Muchos de los gobernantes empezaron a gastar en crear grandes infraestructuras como si fueran faraones para que el pueblo los reconociera, ¿verdad?, como sí, el que hizo esta gran actividad, y entonces eso fue con deuda puertorriqueña. Muchas de esas actividades después se privatizan, Puerto Rico se queda con la deuda, el privatizador se lleva las ganancias. Entonces, ese proceso de corrupción, de diferentes tipos de corrupción que se fue dando, es lo que generó esta deuda, pero también generó el que no tuviéramos suficientes ingresos para poder pagar los activos que teníamos que estar pagando. Y lo importante, ¿verdad?, que tal como usted dice, ¿verdad?, yo he dicho siempre que el capitalismo, el capital, las corporaciones, la mano ciega de los Estados Unidos no tiene patria, no tiene amigos, no tiene aliados, tiene sencillamente intereses. Y el mismo interés que el FMI con Estados Unidos como uno de los factores importantes, de los actores importantes, ha estrangulado a América Latina y a otros países del mundo. Es prácticamente este tipo de junta, es el mismo tipo de conducta en peores circunstancias. Porque cuando estamos hablando de América Latina, Estados Unidos tiene embarques que van y vienen y hay intercambio y cada quien recibe lo que le toca. En el caso de Puerto Rico, con una famosa ley donde las mercancías de las importaciones, de los embarques, tienen que llegar a territorio aquí y se queda con el dinero aquí y solamente lo hacen más cara la vida en Puerto Rico. Es decir, que ustedes vienen quedando en una situación de desventaja.
de desventaja respecto a los países latinoamericanos y del área. De los países que son soberanos, por ejemplo, llevar plátanos de República Dominicana a Puerto Rico, que están al lado, tienen que primero venir a Jacksonville para después bajar a Puerto Rico, y eso cuesta, porque es el barco hacia arriba y el barco hacia abajo. Cuesta, ¿no? Y es inmoral. Por eso. Entonces, lógicamente, lo que tú puedes conseguir por 25 centavos o por 30 centavos aquí, un plátano, en Puerto Rico ahora están a $1 un plátano. Entonces, lógicamente, es parte de el encarecimiento que tenemos los productos, pero también una política de desnacionalizar a Puerto Rico, de destruir las industrias puertorriqueñas para sustituirlas con industrias de Estados Unidos, que iban con más capital, que podían competir versus las más pequeñas, y como nosotros no tenemos la capacidad política de proteger nuestras industrias, a diferencia de los demás países soberanos que pueden hacer ese tipo de actividades, ¿verdad? Nosotros, pues lógicamente estamos en desventaja y nos aplican unas leyes que hasta en los estados de Estados Unidos, muchos de ellos los rechazan. Pero lógicamente los estados tienen un poder diferente, nosotros tenemos un poder secundario y llega este siglo XXI y la Corte del Tribunal Supremo de Estados Unidos dice que Puerto Rico no tiene poderes soberanos, que Puerto Rico es una colonia, ¿verdad? Que somos parte pero no somos parte y que la ciudadanía de Puerto Rico es una ciudadanía, sí, pero no tienen los mismos derechos que los ciudadanos norteamericanos. Y una cosa, ¿y qué tiene que ver esta Junta con los fondos aprobados por el Congreso para restablecer las necesidades primarias de Puerto Rico? Okay. Cuando llegan los fondos de recuperación, que no han llegado todos, ¿verdad? Que se supone que nos corresponde porque también pagamos el seguro del FEMA, ¿verdad? Sí. Del fondo de emergencia, ¿verdad? Ese dinero, cuando los bonistas vieron que iba a llegar dinero a Puerto Rico, dijeron, primero nos tienen que pagar a nosotros y después le pagan al pueblo. Por suerte, ya Puerto Rico estaba bajo el capítulo 3 de la ley promesa de quiebra, ¿verdad? Y la jueza Swains decidió que no, que eso no era así, que ella era la que iba a decidir sobre Puerto Rico. La Junta de Control Fiscal, como señalé, es un supragobierno, o sea, es un gobierno sobre el gobierno. Nosotros elegimos unas personas allí, esas personas no tienen ningún poder, aunque están diciendo que tienen poder, ¿verdad? Porque están en el cacareo de que ellos tienen poder, pero tienen el poder más que de cobrar su salario, por si acaso, ¿verdad? Seguro. Y hacer las leyes ahí, pero en realidad quien tiene el poder es la Junta de Control Fiscal, y esa Junta de Control Fiscal maneja todo el presupuesto de Puerto Rico. Y aunque han hecho un plan donde no se va a pagar la deuda por ahora, se va a pagar posteriormente, están en ese plan liquidando los activos de Puerto Rico para entonces ver después cómo pueden renegociar la deuda y pagarla, ¿verdad? Versus el darle servicios al pueblo de Puerto Rico. Es importante señalar, nunca han definido qué son servicios esenciales. Todo el mundo sabe lo que son servicios esenciales. Educación, salud, vivienda, seguridad, ¿verdad? Empezando por esas que son elementales. Pues esta Junta no las ha definido porque parte de los procesos que están haciendo es, por ejemplo, eliminando escuelas en Puerto Rico. ¿Y por qué están eliminando escuelas en Puerto Rico? Pues la agenda es sacar la gente de Puerto Rico, mandarla para Estados Unidos para después vender la isla a inversionistas, ¿no? Pero la gente molesta, ¿no? Y entonces, sobre todo, se aprovecharon de este huracán que destruyó la isla porque el huracán era más grande que la isla y es lógico, ¿sabes? Que lo destruyera completo, ¿no? Porque pues somos una isla montañosa, cada vez que llueve, pues nuestros montes deciden deslizarse, sí, los ríos deciden salirse y las playas deciden pues revolcarse, como es todo el proceso natural. Sí. Y entonces pues parte de la infraestructura se cayó, pero también se deterioró porque anteriormente, antes de la Junta, se había puesto en sindicatura a energía eléctrica y en esa sindicatura contrataron una señora que decidió no invertir en energía eléctrica. Así que el proceso que se tenía que hacer de prevención para que no se destrozara todo el sistema eléctrico no se hizo. ¿Por qué? Porque lógicamente no se había invertido. Y ese proceso nos ha causado que no tengamos energía eléctrica. Nos han puesto energía eléctrica en las costas, pero en el centro de la isla, la mayoría de los pueblos, ¿verdad?, no tienen energía eléctrica. La razón principal, quieren que la gente se vaya. Y entonces ahora cierran las escuelas para hacerte más lejano llevar tus niños y lógicamente los padres lo que hacen es desplazarse o se vienen a Estados Unidos para la educación y la salud de sus hijos o se van al área metropolitana y abandonan los campos y ahí es que vienen entonces muchos proyectos que pueden ser nefastos desde la explotación minera hasta utilizar nuestros recursos de abastos de agua para limitarnos nuestros derechos. Yo lo que creo que definitivamente todos juntos somos Puerto Rico,
todos debemos aliarnos porque la intención del imperio es ese. Nosotros estamos en resistencia y estamos logrando que el pueblo esté en resistencia. Le estamos llevando servicios de salud voluntario, le estamos llevando energía solar a cada una de esas comunidades y estamos recabando apoyo para entonces poder darle talleres a las personas para que las comunidades puedan montar sus servicios de energía eléctrica para que no se muevan de Puerto Rico, se queden ahí. Y vamos a abrir las escuelas y el 1 de mayo vamos a estar defendiendo nuestras escuelas, defendiendo la Universidad de Puerto Rico que también la quieren destruir, defendiendo nuestros servicios esenciales y defendiendo sobre todo al pueblo de Puerto Rico y su derecho a la autodeterminación e independencia, pero sobre todo a que nos respeten como seres humanos y todos nuestros derechos ser reconocidos, porque somos un pueblo y tenemos que defendernos. Y Estados Unidos, lógicamente, no es la gente de Estados Unidos, es el gobierno de Estados Unidos el que es el enemigo del pueblo de Puerto Rico. Tenemos solidaridad también de muchas personas que viven aquí, que son de Estados Unidos, de los latinos que viven acá y sobre todo de mucha gente a nivel internacional que apoya la causa de Puerto Rico. Doctora Marta Quiñones Domínguez, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos abiertos para ustedes. Podemos entrevistarla no solamente aquí, pero cuando usted crea que algo importante que Nueva York deba saber, hablamos por Skype, hablamos en vivo a la misma hora sin ningún problema. Así que este programa está a su entera disposición y a la disposición de Puerto Rico. Muchas gracias y siempre estamos disponibles allá en Puerto Rico y sobre todo necesitamos que cada vez abran más espacio discutiendo la causa de Puerto Rico, hacer visible a Puerto Rico. Ese país que nos invisibilizaron, ahora lo tenemos que dar a conocer para que Estados Unidos sienta vergüenza de lo que está haciendo en un país de gente noble, de gente que de verdad trabaja, que no somos vagos como quieren decir, sino somos gente trabajadora, somos latinoamericanos, somos caribeños, pero sobre todo somos solidarios con el resto del mundo. Muchas gracias. A ustedes, amigos televidentes, vamos ahora a nuestra sección Opina con Datos. Hola, Marcial Pineda con ustedes y esto es Opina con Datos. Hoy tenemos una pregunta directamente desde Cartagena, Colombia. En el mismo lugar sigue Cartagena, no causó el efecto que imaginaste. No causó el efecto que imaginaste. No. Jefe, estamos grabando. Oh, mala mía. Pues bien, la pregunta viene desde Colombia y la plantea la compañera Esther Castillo. Ella pregunta lo siguiente: ¿por qué hay fecha de expiración en las botellas de agua? ¿Es que acaso el agua expira? Muy buena pregunta, Esther. Te diremos que a pesar de que el agua no contiene proteínas ni azúcares que los microbios puedan consumir y dañar, si alguna vez has dejado un vaso de agua a la intemperie de un día para otro, puede que al tomarla hayas sentido un sabor algo extraño. Expuesta al aire, el agua absorbe una pequeña cantidad de CO2 y aproximadamente un 0.02 de este se convierte en ácido carbónico. Esto hace que el pH del agua baje y así cambie su sabor. Sin embargo, esto no significa que el agua esté dañada. Lo que sí puede ser dañino son los microbios, algas y hasta larvas de mosquitos que pueden haber penetrado en el agua por haberla dejado destapada. Y lo que es peor aún, considera la cantidad de polvo que está volando en tu casa. En un contenedor destapado, parte de este polvo termina acumulándose en el agua, lo que también contribuye a su cambio de sabor y posibles enfermedades. De todos modos, esta agua puede descontaminarse con tan solo hervirla o usando algunos cloros. Hoy día, si se almacena bien, el agua puede durar una eternidad sin peligro de contaminarse. Las botellas de agua son de hecho uno de los contenedores más seguros. No obstante, estas deben guardarse en algún lugar donde no les dé la luz del sol directamente, ya que algunas están hechas de un plástico que contiene bisfenolo, un químico que está correlacionado con algunos tipos de cáncer. Fuera de esto, Esther, no tienes por qué preocuparte por las fechas de expiración en la botella de agua. Esto nació de una ley en el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos, pero no tiene ningún sustento científico. Francisco, ponme esa salsita ahí otra vez en lo que yo me bebo esta agüita. En el mismo lugar sigue Cartagena. No causó el efecto que imaginaste. No me hizo el daño que tú pensaste. Muchas gracias una vez más a nuestros amigos de la Universidad de Michigan que cada semana crean un segmento diferente de Opinas con Datos. Estos estudiantes de la Universidad de Michigan que a pesar de sus actividades que tienen que hacer con la universidad, siempre sacan su tiempo para crear este segmento. Muchas gracias
a los muchachos de Opina con Datos. También, señores, vamos a estar hablando ahora de un tema muy importante, un tema que tiene que ver con Nueva York, un tema que tiene que ver con trabajadores, un tema que nos pone ya en el ambiente del 1 de mayo. Y qué bueno que estamos hablando con representantes del sindicato, los Labor International Union, la local 78. Queremos darle la bienvenida a Tania Salinas y a Byron Silva. Bienvenidos a Punto de Vista. Gracias por la invitación, Carlos. Gracias, igualmente, hermano. Qué bueno que podamos hablar y tal como decíamos, ¿verdad? Con la doctora de la Universidad de Puerto Rico, estamos en un ambiente, en esta era del presidente 45, de un ataque constante contra los trabajadores, contra los inmigrantes, contra las comunidades pobres, un ataque en todos los sentidos. Y yo creo, y he dicho muchísimas veces, inclusive para el sindicato que trabajo, que lo peor que nos podía pasar a nosotros era que el presidente del país fuera uno de los landlords de la ciudad de Nueva York, uno de los principales landlords de la ciudad de Nueva York, que tienen la práctica y la costumbre de sacar beneficio de todo y de todos. Siempre están controlando la renta, siempre están controlando cómo construir, cómo sacar mayor beneficio de eso. Y lamentablemente, producto de la razón que sea, es el presidente 45 el que nos está gobernando, que ese $1 que tiene voluntario, eso nos cuesta billones y trillones a la clase trabajadora y a todos. Y de eso vamos a hablar, con ustedes, porque eso tiene que ver, y tiene que ver con Nueva York. Yo creo que ustedes nos hablen cuál es la situación que se ha desatado entre los desarrolladores urbanos, los constructores de las nuevas edificaciones, de las torres que están creciendo a todo lo ancho de la ciudad, contra las uniones. Y específicamente estamos hablando con ustedes que son líderes de la local 78. ¿Cuál es la situación real que se está viviendo en este momento respecto a los desarrolladores y las uniones que tienen que ver sobre todo con la construcción? Bien, Carlos, definitivamente que últimamente los ataques se han multiplicado y han crecido bastante en contra de la clase trabajadora y los sindicatos. Especialmente ahora, como tú lo decías, el presidente 45 siendo un billonario, siendo un landlord y teniendo amigos millonarios sobre todo, creo que se han puesto de acuerdo en esta estrategia y planes para reducir el tamaño de los sindicatos, el poder de los trabajadores y prácticamente afectar a la vida que nosotros tenemos, afectar a la clase media y con eso afectar también a la economía de una ciudad donde la clase media produce bastante. ¿Qué es lo que está pasando aquí últimamente en Nueva York? Tenemos los desarrolladores urbanos que tienen una estrategia bastante agresiva y que están atacando desde diferentes puntos. Uno de ellos, el mediático, tú sabes, tienen el dinero y los medios para poder los ataques por la radio, por internet, por televisión. También tienen dinero para pagar abogados, tienen demandas ahora mismo al concilio, al Building Trades, al gremio de construcción, que está afectando bastante. Están directamente poniendo una demanda contra el business manager de los building trades. Entonces, también por otro lado, han creado una estrategia, lo que le llaman ellos en inglés open shop o contrato abierto, que podría ser la traducción en español, en donde cambia el modelo tradicional de trabajo de construcción en Nueva York. Anteriormente un edificio se construía con todos los gremios, con todos los sindicalizados y se llamaba que ese trabajo era con unión. En estos últimos años se ha notado un cambio drástico en donde el mercado sin unión ha crecido gracias a las estrategias de estos desarrolladores urbanos y ahora pues prácticamente están reduciendo el poder de negociación de las uniones, lo cual afecta bastante a nuestras vidas
Más sin embargo ha creado en nosotros, en los sindicalizados, un sentimiento de solidaridad. Y tengo que aplaudir a los dirigentes del Building Trades ahora que tienen esta campaña que se llama Count Me In, Cuenta Conmigo, en donde se trata de educar a los miembros de unión de que tenemos que mantenernos unidos, tenemos que mantener esa resistencia, tenemos que seguir peleando frente a estos millonarios para poder detener lo que nosotros tenemos, esto que nos hemos ganado con lucha, con sangre, como bien lo mencionabas anteriormente, el 1 de mayo, que no se celebra en los Estados Unidos porque la historia tiene un ojo morado en donde se mataron a muchos trabajadores injustamente. Entonces ahora, si bien es cierto, no utilizan las armas para destruirnos, pero utilizan otras estrategias. Más sin embargo, estamos en la resistencia, tenemos esta campaña grande, todos los días, jueves a las 6 de la mañana, se reúnen frente al sitio de construcción en Hudson Yards, muchos miembros de las locales de diferentes uniones, y vamos a gritar y a respaldar a nuestros hermanos de construcción, tanto de unión como sin unión, para que podamos nosotros seguir peleando y rescatar esta parte que nos corresponde a nosotros. El perder esto para nosotros sería catastrófico, ya que afectaría en un futuro la vida nuestra, la vejez de las personas que están trabajando y a los nuevos trabajadores que vienen. El trabajo de construcción es sabido que destruye tu cuerpo. Eventualmente tú te vas a retirar y vas a necesitar de un seguro médico, de una pensión, porque no vas a poder trabajar ni dar como tú lo hacías antes. Entonces esto nosotros lo vamos a perder. Y las estrategias despiadadas que tienen estos desarrolladores urbanos, sin importarle la vida de los trabajadores, son bastante fuertes y están afectando a los unionizados y también a los compañeros y hermanos de construcción que no pertenecen a un sindicato, donde ellos todavía están desprotegidos al no tener un contrato o al no trabajar siguiendo las normas de seguridad que normalmente exigen las leyes de este país. Definitivamente. Y fuera bueno preguntarle, sobre todo a Tania Salinas, ¿verdad? Una de los miembros del sindicato de los trabajadores, ¿de qué manera impacta estas prácticas y estos ataques contra las uniones a los inmigrantes, a ustedes los trabajadores, cada vez que ¿verdad? Que este trabajo, en vez de ir al trabajo de ustedes, que ha sido por años y por décadas llevado, buscando de sacar más dinero y más beneficio, está yendo a compañías no unionadas con estándares bajos, con poca seguridad y sobre todo impacta? O sea, ¿de qué manera impacta a ustedes los trabajadores? Bueno, Carlos, bueno, yo más que nada me voy a enfocar un poco a nosotras, a las mujeres, que en el estado de Nueva York, los trabajos con uniones pues han sido los más grandes, ¿no? A nivel, estamos hablando mundial, pero últimamente se está debilitando. ¿Por qué razón? Los precios que están ofreciendo las compañías que no son con unión son de verdad definitivamente bajos los estándares, son demasiado bajos. Y aparte de eso, la oportunidad de nosotras, digamos, en todo lo que es los comercios de construcción, el porcentaje de mujeres, estamos hablando de un 16% que somos de mujeres en todo. Especialmente en mi local, es una de las locales donde el 60% somos mujeres. Y también el 60% somos shop stewards, las que somos que representamos en las áreas de trabajo a nuestros compañeros. Entonces, para nosotros, ¿en qué aspecto nos perjudica esto, no? Nos hemos puesto a ver en los trabajos que lo hacen sin unión, no tienen mujeres en las áreas de trabajo. Entonces a nosotros la unión nos ha dado mucha estabilidad, mucho respeto, mucha oportunidad, nos ha puesto con los salarios de la misma forma porque todas somos capaces de hacer el mismo trabajo, porque siempre vamos a estar a la misma capacidad y a la misma altura de los hombres. O sea, en otra palabra, lo que usted nos dice es que en la medida de que se incrementa el trabajo a los no unionados, sencillamente aumenta también la discriminación y la disparidad que hay a nivel general contra las mujeres que no tienen igualdad de oportunidades. Entonces, con esto se acrecienta más respecto a no estar controlado, no son unionados y hacen lo que les da la gana y no le traen oportunidades a las mujeres. Exactamente.
Déjeme saber también de qué otra manera afecta también a los inmigrantes, como sabemos que hay muchos inmigrantes que participan y trabajan en el negocio de la construcción. Bueno, una de las, le voy a decir algo, relatar algo muy importante. Casualmente todos los accidentes, la mayoría de accidentes de construcción que han habido en los últimos años, trabajamos mucho para introducir una ley que es la 1447, que es contra el seguro de los accidentes. O sea, fue una ley que nosotros también, así como activistas, salimos a luchas a hacer que eso se legalice para que se tenga más seguridad y haya un respaldo para los trabajadores. ¿Por qué? Porque muchos inmigrantes, como yo también soy una inmigrante, cuando han ido a unos trabajos de contratistas sin unión, entonces no han tenido la oportunidad de reclamar sus beneficios en caso de accidente. Solamente, ¿por qué? Porque corrían los grandes jefes a decir, no, tú no tienes quizás la documentación, o tú no tienes derecho, no sabían de leyes, por miedo se callaban. E incluso todavía existe ese grande abuso, porque como saben que no tienen los papeles para reclamar el salario justo, entonces tienen que recibir el sueldo que ellos le dan, porque tienen miedo a la inmigración, tienen miedo a la deportación, y eso todavía se ve, por eso existe aún el abuso y la explotación, que tienen miedo de salir adelante y decir, no, esto me está pasando, ¿por qué? Por miedo a ser deportados. En otro sentido, Byron, ¿qué significa para el sindicato, para los sindicatos, para las uniones de los diferentes gremios, los carpinteros, los electricistas, los constructores? ¿Qué significa el hecho de que estos no sindicalizados están tomando el trabajo de los miembros unionados de los sindicatos? O sea, ¿qué significa para las uniones, para Nueva York? Bueno, para las uniones la reducción de trabajo, por supuesto, el hecho de que estos desarrolladores urbanos utilicen a trabajadores que no están representados bajo un contrato, en donde ellos tienen prácticamente toda la libertad de hacer lo que quieran. No es por eso casualidad de que la mayor cantidad de fatalidades en la ciudad de Nueva York justamente provienen del sector que no está unionizado, porque las compañías exigen una producción mayor sin importar la seguridad. Y por otro lado, los trabajadores tampoco tienen el entrenamiento necesario para poder trabajar bajo las reglas que los cuidan o que los protegen a él, le dan la seguridad en el trabajo. Entonces afecta mucho, por supuesto, al mercado no unión, pero también afecta a todos los unionizados, porque al final del día nosotros vamos a trabajar en menos sitios, vamos a ganar menos dinero, a nosotros no vamos a tener la misma cantidad de dinero para gastar, por lo tanto va a afectar al comercio, a los taxes y al desarrollo económico que tiene la ciudad. Esto va a beneficiar solamente a aquellas compañías millonarias, los desarrolladores urbanos, que casualmente hoy en una forma grotesca venden un penthouse en $32 millones, mientras que a nosotros nos piden reducir los salarios. Y esto pues, esta cantidad de dinero se dirige simplemente a muy pocas personas que evidentemente van a invertir en otras partes donde van a seguir explotando a trabajadores y donde nosotros, los trabajadores, no vamos a tener la oportunidad de salir adelante. Si nosotros tuviéramos la habilidad, si nosotros todos los trabajadores nos uniéramos, como dice esta campaña de Count Me In, que no solamente es por los trabajadores de la Unión, sino también queremos representar a aquellos trabajadores que están fuera del sindicato para que todos nosotros juntos podamos elevar nuestros niveles de vida. Lo que están haciendo estos desarrolladores urbanos es ponernos a pelear la una unión con la otra al abrir este open shop o contrato abierto, en donde en el edificio ponen cierto gremio unionizado, podemos decir los carpinteros, y el resto van a estar sin unión, en donde crea esa división y la pelea entre las propias uniones. Y tú sabes, cuando tenemos nosotros una porción dividida, la batalla está perdida. Entonces, esa es la estrategia que están utilizando y va a afectar mucho a los trabajadores. Como decíamos,
originalmente no es fortuito, es un ataque y un ataque organizado. ¿Qué significaría para usted el hecho de que el presidente Trump y los sectores del Partido Republicano principalmente tienen legislación en el Congreso sobre la ley nacional de Right to Work, que de Right no tiene nada y de Work no tiene nada? ¿Qué significaría para sus sindicatos en caso de que fuera aprobada la ley Right to Work, que sería quitarle la oportunidad de sindicalizarse a todos los trabajadores de los Estados Unidos? Eso sería bastante fatal para el movimiento laboral, pero también para los trabajadores, porque pese a que se escucha muy bonita la frase de right to work, el derecho a trabajar, todo el mundo tiene el derecho a trabajar, esta frase viene enmascarada en un proyecto simplemente para destruir a la representación que tienen los trabajadores. Sería muy malo, destruiría prácticamente el poder de negociación de los sindicatos, y de hecho hay muchísimos estados en los Estados Unidos que tienen esta legislación. Últimamente ha habido una mayor presencia y mayor agresividad en pasar estas legislaciones en otros estados, en donde nosotros hemos estado peleando para que eso no suceda. Hemos estado educando a los trabajadores para entender realmente qué es lo que la legislación trae. Queremos pues nosotros obviamente que eso no pase, y trabajar con los políticos que nos representan a que se opongan a este tipo de legislación, porque afecta a la clase media, a la clase laboral, a los trabajadores. Muchas gracias a Tania Salinas y a Byron Silva por estar aquí con nosotros, y como siempre, esta es su casa. Recuérdense que cada actividad, cada rally, cada necesidad que ustedes tienen de que Nueva York sepa, sencillamente tienen que comunicarse con la directora ejecutiva Zenaida Méndez o con Dulce Mateo, y aquí estamos para recibirlo. Muchas gracias, Muchísimas Carlos. Muchas gracias a ustedes, amigos televidentes. Vamos ahora a nuestra promo y luego seguimos con nuestro invitado, el financista Luis Tavares. Punto de vista is very important for me. To communicate, to empower, to get knowledge. Practicing an independent journalism. Communicating without corporate or political control. Llame y dialogue con el anfitrión Carlos Cabrera sobre los acontecimientos actuales que dan forma a la ciudad de Nueva York. Punto de vista, en vivo los jueves a las 8 p.m. en MNN1. MNN, estación de cable de acceso público de Manhattan. Amigos televidentes, en la continuidad del espacio vamos a seguir hablando con un gran amigo, un hombre que ha estado por mucho tiempo en los diferentes medios de comunicación que yo he estado participando. Bienvenido, Luis, una vez más. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. A Punto de Vista. Qué bueno tenerte. Gracias. Luis, te invito para hablar de dos temas. Primeramente, porque la gente está mirando. Yo he dicho en este programa inclusive que la nueva ley de impuestos establecida por el gobierno luce, yo digo que es un lollipop, una paletita, ¿verdad? Como le dan a los niños, que por ahora la gente va a ver diferencia. Y qué mejor que tú, que eres un financista, que sabe de esto. ¿Qué opinión te merece la nueva ley de impuestos? Antes que hablemos del otro tema de Siria, que quiero también a ver las repercusiones económicas de esos ataques a Siria. Bueno, la reducción fiscal que planteó el presidente Trump y que fue aprobada por el Congreso, evidentemente solamente va a beneficiar a las grandes corporaciones. Por ejemplo, actualmente el impacto va a ser extremadamente alto en el presupuesto de este año, casi unos 700 mil millones de dólares. Y si el gobierno no tiene dinero para pagar la diferencia, lo que va a tener que financiarla con una emisión de deuda. Porque la economía no va a crecer de manera drástica o de manera abrupta en 6 meses, en un año. Eso tiene repercusiones a corto, mediano y largo plazo. La razón de la reducción fiscal, el espíritu de la reducción fiscal del presidente Trump, básicamente es atraer los capitales que están fuera de los Estados Unidos.
con la esperanza de que esos capitales vuelvan y que haya una reconstrucción de la economía hacia el futuro. Pero eso va a representar en el futuro casi $1 trillón. Y muchos economistas opinan de que la recuperación no va a ser tan alta. Se habla, por ejemplo, de apenas un 3%, crecimiento de un 3%, que no va a ser suficiente para cubrir la diferencia del déficit presupuestario con relación al crecimiento de la economía. Y sobre todo, ¿verdad?, que afecta inclusive a los estados. En el día de hoy estamos hablando, como el alcalde de Nueva York estaba hablando del impacto de esa ley fiscal establecida por el gobierno central, que está afectando a los estados también. Y a largo plazo va a afectar a los contribuyentes. Bueno, evidentemente van a tener que hacer recortes en los programas sociales, en los programas de vivienda, en los programas del welfare, y así sucesivamente, porque es la única forma de que el presidente ha planteado para reducir la diferencia del presupuesto. Estamos hablando de una suma astronómica, casi $800.000 millones. Es una suma respetable. Es mucho más grande la reducción de la que hizo el presidente Bush. Yo diría que fue una reducción radical. Se pudo haber una reducción fiscal escalonada en 5 o 10 años, pero no una reducción así tan drástica. Va a tener un impacto tremendo en la economía, especialmente en la clase media y en los obreros. El hecho de que las principales corporaciones de este país le dieran un bono de $1,000 a cada trabajador, los miles de trabajadores que tienen, es producto de la tajada grande que ellos van a recibir de esta ley fiscal. Te voy a dar un ejemplo. Una de las compañías de Warren Buffett, por la reducción fiscal, se va a ganar $29.000 millones. Una compañía, solamente. Definitivamente las empresas van a tener un mayor valor en sus acciones, porque van a ser mucho más atractivas para los inversionistas desde el punto de vista de la ganancia por acción. Pero en sentido general, eso no va a tener un impacto inmediato en la economía, porque esas ganancias no son producto de un incremento de la productividad, sino un incremento, producto de una reducción fiscal. Luis, hablando del tema de Siria, porque Siria a mucha gente como que no le encaja. Siria originalmente está y es uno de los primeros países que el presidente 45 vetó. Ni niños, ni viejos, ni adultos, ni mujeres, ni hombres, ni jóvenes, ni nada pueden venir de Siria a los Estados Unidos. Sin embargo, en 2 oportunidades, este presidente 45 ha hecho ataques de misiles a Siria. A mí me gustaría hablar contigo acerca de qué significa, cuál es el origen, el génesis de esta guerra contra Siria. Bueno, Siria es un país pequeño, de apenas más o menos 22 millones de habitantes. Una economía en el año 2015, 2010, por ahí de 60.000 millones. Realmente no tiene mucha importancia desde el punto de vista económico, pero sí tiene una importancia tremenda desde el punto de vista geopolítico, geoestratégico. ¿Por qué? Porque Siria es el corredor inmediato al Mediterráneo. Es de tremenda importancia para Rusia, que es el único puerto de aguas calientes que tiene Rusia en la base de Tartú, que firmaron un contrato recientemente por casi 40 años, y Rusia ha estado ahí desde la época de la Unión Soviética. Desde el punto de vista económico es importante para Rusia, para Irán y para Arabia Saudita, porque se iba a transportar el gas que venía desde Irán hasta Siria, pasando por diferentes países para llevarlo a Europa. Luis, ¿y por qué hay tantos países involucrados en este conflicto? El gas representa casi $1 trillón a través de lo que fue Rusia o Irán. Y el gas para Rusia, transportado hasta Siria o a Europa, representa casi un 25% del presupuesto. El problema también es político y militar, porque Siria es aliada de Irán. Irán es un país prácticamente chiita. Los chiitas son aliados de los libaneses, del movimiento Hezbollah, enemigo de Israel. Entonces, a través de Irán, han formado un eje chiita entre Líbano, Siria, Irak e Irán para hacer un bloque en contra de Israel. Ese bloque también está apoyado por Rusia y de manera solapada por China, porque también es un asunto económico y político.
¿Y cuál es el interés? ¿Cuál es el compromiso de Rusia a toda carta cabal con Siria? Es su última carta para hacer frente a Estados Unidos en el Mar Negro. Recuérdate que la expansión de la OTAN de Estados Unidos en los países que fueron miembros de la antigua Unión Soviética están proyectando su fuerza en el Mar Negro. Entonces, Rusia en Siria va a controlar parte del movimiento de la OTAN en el Mediterráneo, que tiene conexión prácticamente con el Atlántico a través de 14 kilómetros. Es un punto de vital importancia para la flota naval rusa en términos militares. En términos geopolíticos, tratar de controlar a Siria para ver si en el futuro pueden hacer la ruta de seda china juntamente con Rusia para transportar el gas a Europa. Y en el recién ataque de los aliados, sin autorización del Congreso de los Estados Unidos, y los aliados que atacaron a Siria, ¿qué papel juegan las armas modernas y la tecnología en todo esto? Y el asunto económico con la producción de los misiles. Bueno, tú sabes, la gente escucha los misiles de crucero, los sistemas antiaéreos y todo eso, pero no tiene una idea de cómo funciona. Más o menos un misil de crucero es un avión no tripulado que tiene un GPS, un mapa, y te indica dónde va. Vuelas hacia abajo, hacia arriba, el terreno, y llegas a tu casa sin tú darte cuenta. Los sistemas de perturbaciones electrónicas lo que hacen es que te ponen señales en un espectro electromagnético para bloquear las señales del misil y tratar de anular hacia el objetivo y tratar inclusive de que el misil no explote. Eso es lo que está haciendo Rusia en Siria, tratando de crear una barrera electromagnética con sus elementos de guerra electrónica y también con su sistema de misiles antiaéreos. Según los rusos, ellos derribaron cerca de 70, 80, los Estados Unidos dicen lo contrario, y entonces hay una guerra de información, tú me entiendes, más o menos. Es una guerra de intereses económicos. ¿No es una manera también de activar la economía a través de la producción de muchos misiles? Bueno, tú sabes que el negocio de las armas es una de las principales industrias en Estados Unidos y también en Rusia. Entonces hay una competencia prácticamente a muerte entre el sector militar norteamericano y el sector militar ruso. O sea, el complejo militar industrial de este país representa un pilar en la economía y prácticamente controla casi el 50% del presupuesto de este país. Bueno, Luis, te damos las gracias por haber estado con nosotros. El tiempo nos ha traicionado, sin embargo, que no sea la última vez. Así que a ustedes, amigos televidentes, gracias a MNN que hace posible este programa, Zenaida Méndez, nuestra directora ejecutiva, y Dulce Mateo, nuestra coproductora. Será pues hasta la próxima semana.